Gusto. Elio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Igualmente, Elio, con mucho aprecio, respeto y admiración, bien lo sabes. Y pues con este libro, Nuestra Democracia, ¿qué has visto y qué has vivido a lo largo de este tiempo en relación con nuestra democracia, Elio? Pues mm, lo que he notado y lo que creo que todo el mundo ha notado son los cambios que ha habido a nombre de la democracia precisamente y en palabras, porque hasta muy recientemente creo que realmente ha habido un cambio que puede significar algo, pero antes de eso, como el cartón ese que está ahí en la portada, Ujú. todos eran fraudes, todos eran este, trucos y triunfos ilegales que además la gente se daba cuenta, pero no había manera de protestar o de hacer valer su opinión, ¿no? Creo que sí ha habido cambios en la democracia, pero muy leves en todos los sexenios que a mí me ha tocado, que han sido más o menos desde la época de, bueno, cuando yo empecé realmente era muy joven y tal vez no me daba mucha cuenta de lo que estaba pasando, porque era tan normal, por ejemplo, que siempre saliera electo el presidente, el candidato del PRI a la presidencia, que ya se veía como algo normal. Pero sí creo, contestando a tu pregunta, que ha habido cambios recientemente y que antes de eso no eran más que demagogia y, y palabras, ¿no? Se llevaba el Sí, viento y que se usaban mucho para las campañas de los candidatos. sí. Elio, yo a veces, a mí me toca escribir y suelo decir que luego de ver la realidad política, sobre todo política, electoral, partidista y todas las tragedias que se viven en nuestro país, yo digo, es como ser buzo de aguas negras que te sumerges, que las ves y que sales y te quitas el uniforme de buzo, la protección, pero te queda todavía todo lo que viste y lo que conociste, lo que experimentaste. Tú como caricaturista, aunque claro, es el humor pues un arma espléndida, pero ¿cómo has transcurrido este tiempo? ¿Te ha afectado personalmente? ¿Te deprime el ver tantas cosas? ¿O la caricatura y el humor permiten seguir adelante? Bueno, pues como dices, sí, al principio te deprime y por supuesto que eh, te decepciona, te desilusiona, pero efectivamente tengo el privilegio de hacer caricaturas y entonces en la realización de mi trabajo me da la oportunidad de expresar un poco lo que pienso al respecto y verlo publicado todavía más, ¿no? Ujú. Es el efecto que puede lograr la caricatura o que uno espera que logre, que en principio que los lectores la vean y que yo pienso que se sientan un poco como apoyados o que comparten sus sentimientos de disgusto o de desacuerdo. Pero procuro que eso no pase de, digamos, de lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Porque no puedes vivir amargado todo el tiempo o pensando en simplemente si la situación es mala o era mala, más en unas épocas que en otras, pero pues uno no podía estar amargado, ni tampoco dejar que ese disgusto o esa amargura influyera demasiado en el trabajo, ¿no? Que no fuera el trabajo resultado del mal humor o de... Aunque eso le da cierto vitamina al trabajo, ¿no? Impulso, pero ya para la vida diaria me parece a mí que debe uno un poco liberarse de, un poco como hacen los actores, ¿no? Ujú. Que dejan su papel o se quitan el uniforme del personaje que están interpretando y tienen que regresar a lo que son en la vida real, ¿no? Helio, has sido navegante en las aguas difíciles del periodismo convencional, la censura, las presiones.
desde, digo, ahí no lo hubo, pero desde momentos espléndidos como La Garrapata, colaboras esporádicamente en El Chamuco, pero otro tipo de colaboraciones, ¿cómo te ha ido? ¿Has estado en Novedades, El Mitote Ilustrado, en Siempre, Ovaciones, ¿por qué ahora en El Universal? ¿Cómo te ha ido en cuanto a presiones y censura o a tentaciones económicas de cooptación de lo que se vulgarmente se dice o genéricamente se dice el chayote, Helio? La verdad que bueno, no he tenido yo, no se me ha dado la ocasión o no recuerdo yo haber tenido momentos en que, o situaciones en que me hayan ofrecido chayotes o me hayan, este, que yo haya tenido la tentación esa, pero aunque lo hubiera habido, ¿no? A mí me da risa pensar en eso y afortunadamente desde el principio, aunque siempre hubo, pues era difícil que te publicaran en el periódico. Desafortunadamente, el caricaturista siempre hemos estado pues ligados a la publicación y sobre todo a la línea editorial del periódico que te quieren imponer y que de una manera o de otra están constantemente tratando de convencerte, ya sea a base de la censura o simplemente dando prioridad a otros trabajos que, que expresan justamente lo contrario o lo que al periódico le gustaría. Pero así tentaciones de chayote o de... Ha habido lo que suele suceder también mucho con los caricaturistas, que son invitaciones para ir a desayunar, para ir a comer de políticos, pero pues yo ya me he acostumbrado a no asistir o no, que eso no forme parte de de mi rutina o de mi vida diaria. Es Ujú, una manera de cooptarte, ¿no? ujú. De- ¿Cómo, Helio, cómo ves la situación actual del caricaturismo en lo general en México y en particular de la caricatura crítica, progresista y de izquierda que se enfrenta a un proceso de cambio con altibajos y con claroscuros, pero que implica que muchas veces el caricaturista tiene que criticar aquello que como ciudadano puede estar empujando, pero que ve puntos oscuros que cree necesario criticar? Es decir, cómo ejercer la crítica respecto a algo que a ti como ciudadano puede ser que te invite a apoyarlo. Pues se ha presentado esta situación que realmente es difícil a como era antes. Digamos, antes era normal que los gobiernos, bueno, llegaran al poder a base de fraudes y aunque hubiera censura o aunque te pusieran dificultades en tu trabajo, que fueras despedido, en fin, todo lo que se utiliza para tratar de, digamos, pues hacer entrar al carril, ¿no? No solo al caricaturista, sino al periodista en general, que todo esto se vuelve costumbre y encuentras la manera de evadirlo o de mm, no que te acostumbres a ello y que caigas en la trampa de hacer lo que te piden o por conveniencia personal o ventajas económicas quieras sacar ventaja y partido de eso, ¿no? Pero, pero no, la censura sí ha sido algo constante en la publicación de caricaturas. Yo creo que eso nos pasa a todos los moneros. Sobre todo cuando estás empezando. Cuando estás empezando, la censura es más fuerte o sienten que tienen la autoridad para decidir sobre tu trabajo. Ujú. Pero a medida del tiempo, como que van aceptando tu manera de ser y bueno, lo que más que pueden hacer es correrte del periódico, pero ya no insisten en que te quieran convencer a base de censura de que cambies. Yo no sé, hablo por mí mismo, no puedo decir qué piensan otros caricaturistas o cómo les ha ido en su carrera, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué te Eh, gusta y qué te disgusta de tu trazo, Helio Flores? pues
sucede una cosa curiosa porque, sobre todo lo he notado más cuando de repente te pones a revisar los trabajos anteriores Ujú. de hace años y entonces vas encontrando detalles que tú dices, esto está mal, esto está horrible, esto no lo debía haber hecho así, lo debía haber hecho asado. No la idea tanto como la manera de expresarla en el dibujo. En el momento en que haces el dibujo, casi siempre terminas y dices, quedó como yo quería, qué bueno, ¿no? Ujú. Y piensas en cualquier temporada, aunque estés empezando, cuando estamos empezando, hacemos unos dibujos, pues, de amateur, ¿no? O sea, de principiante, y si no los hacemos mejor es porque no tenemos la capacidad ni, es más, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero a medida que vas experimentando y a medida que, pues, que vas aprendiendo un poco la manera de dibujar o de componer un cartón o de expresar una idea, entonces vas corrigiendo sin darte cuenta prácticamente y haces el dibujo de otra manera. Pero cuando ves a la distancia lo que hiciste antes, entonces te das cuenta de los errores que cometiste y que no quisieras que hubieran salido publicados así. Por Claro. ejemplo, en la actualidad hago un dibujo y procuro que quede como creo que es la mejor manera, en mi estilo, ¿no? En mi manera de pensar. Ujú. Pero eso no quiere decir que dentro de un tiempo de repente lo veas y digas, no, pues aquí la figura está chueca, la figura quedó mal desarrollada la posición o la actividad que estaba haciendo. Eh, Se va uno dando cuenta de los errores y de lo que no nos gusta conforme va pasando el tiempo. De Sí, momento, no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta, pues lo corregiríamos y no lo haríamos así. claro. Pero después de un tiempecito, si llevas viendo, no, aquí esto quedó de una manera que no me gusta cómo se ve o no expresé la idea como yo quería, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva, el trazo en sí? Ya sé que supongo que te levantas y vas, informándote y vas, confeccionando la idea de la caricatura, pero en sí, el trabajo físico, más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva diariamente? Pues ha variado, Julio, fíjate, es curioso, pero antes, quiero decir, hace 30 años, algo así, 40, me tardaba 3 horas en hacer ya el hacer el dibujo, ¿no? Ya teniendo la idea, ya sentado en el respirador y ya listo para dibujarlo, o sea, ya tienes pensado qué hacer. 3 horas me llevaba y así calculaba yo mi tiempo. Había ocasiones en que, por ejemplo, cuando colaboraba en la revista, siempre allá por los años 70, hacía yo 3 cartones a la semana, entonces ya sabía yo que me tardaba 3 horas en hacer cada uno. Como era semanal la colaboración, durante la semana iba yo armando las ideas y pensándolas. Yo entregaba mi trabajo los sábados en la mañana, entonces los viernes en la noche ya sabía yo que ese viernes de la noche no dormía, porque me pasaba la noche dibujando los 3 cartones que ya tenía yo en mente, Ujú. o en croquisitos o en apuntes, porque aparte de eso hacía yo un cartón diario, ¿no? Claro. Pero pero eso ha cambiado también. Ahora curiosamente me tardo más en hacerlo, en Ujú. dibujarlo. Era, no sé, como que pones más atención o más cuidado o eres más exigente incluso con lo que estás haciendo y te preocupa que los detalles queden mejor expresados. Sí. Cuidas más el estilo, por ejemplo, yo me preocupo en eso y eso incluye, por ejemplo, la composición del cartón, dónde pones las figuras, qué pones a la izquierda, qué pones a la derecha, qué pones arriba, dónde se ve más claro una figura, por ejemplo, que va corriendo, si se ve mejor vista desde arriba, si se ve mejor vista del lado. Ujú. En fin, y entonces me tardo más, me tardo más. Ahora Claro. me tardo 5 horas a veces haciendo un dibujo.
Claro, no Sí, por gusto, bueno, por gusto, pero qué más quisiera yo que hacerlo en 3 horas como antes. claro. Elio, ¿y qué opinas de la predominancia? Te pregunto, ¿el meme va desplazando a la caricatura? Pues, los memes a veces son divertidos, son ingeniosos, aunque la mayoría de las veces se pasan de groseros, pero no creo que puedan compararse. Como que la caricatura, como yo la entiendo, implica más cosas, ¿no? Ujú. Para empezar, el dibujo. En el meme echan mano de fotografías o de otros dibujos ya hechos por otras personas. Y de hecho no es más que una frase ingeniosa, pero ilustrada con fotos o con video incluso, pero los que las hacen no son realmente los autores de todo, ¿no? Ujú, Son, a lo mejor de la idea y pueden ser muy ingeniosos, pero una caricatura es otra cosa, ¿no? ujú. Pienso yo así, no sé, los que hacen memes han de pensar al revés. Sí, pues así estamos ahora en estas circunstancias. Elio, y este libro, Nuestra Democracia, que es una recopilación, 235 cartones, caricaturas que has hecho a lo largo pues, de 50 años. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué es lo que planteas? ¿Cuál fue el proceso de selección de los cartones en medio de todo el enorme cúmulo de cartones que has realizado? Bueno, Julio, la selección siempre es algo complicado porque te pones a seleccionar y empiezas a decir, este sí lo pongo, este no, este también. Y bueno, eh, pero en este caso fue más fácil porque la mayoría de los cartones son precisamente los mismos que estuvieron en una exposición que hace poquito tuve en el Estanquillo. Ujú. Entonces, ahí ya había yo hecho una selección de trabajos, digamos, a lo largo de mi carrera y procurando tratar los temas principales con los personajes principales, pero también me interesa mucho mm, seleccionar trabajos en donde la solución de la caricatura como caricatura tenga algo diferente, que no sea nada más la expresión de un diálogo, por ejemplo, y que aparezcan dos personajes hablando y que uno le dice al otro y el otro le contesta y ya con eso resuelves el cartón. Ujú. Hay algunos cartones que yo pienso tienen más desarrollo o que entran más en lo que puede considerarse caricatura, en donde la idea está expresada pues completamente de manera gráfica, ¿no? Entonces, la selección, tomo yo mucho en cuenta eso para seleccionar los trabajos que finalmente muestras en una exposición o en este caso en el libro. Sí. Elio, a estas alturas de tu vida y a estas alturas del proceso político mexicano, ¿cómo te sientes como ciudadano? ¿Cómo te sientes en tus ideales como caricaturista, como ciudadano? ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes hoy? Pues me siento bien, sobre todo pensando en mi trabajo, me siento contento porque he tenido el privilegio de dedicarme a lo que realmente me gusta y poderlo hacer como a mí me gusta, independientemente de las presiones o las censuras que puede haber. Me siento en ese sentido satisfecho y contento. Como ciudadano, uno quisiera más, ¿no? Uno quisiera más, más mejoras en el país, más mejoras en la gente, más, mm, más justicia, sobre todo, en todos sentidos. Y posiblemente eso es precisamente la chispa que le da a uno la fuerza o el impulso para desarrollar nuestro trabajo. Un cierto descontento, un malestar que uno esperaría que se transformara en cosas mejores para todos, ¿no? Es tal vez un sueño, a lo mejor una utopía, pero yo pienso que en general para todos nosotros en nuestro trabajo
tener ese pensamiento o esa meta y que nos mueva a eso para llegar a algún lado en lo que estamos haciendo, pues es benéfico porque nos está impulsando a estar siempre en movimiento y estar siempre eh, adelante, 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 ¿no? Y yo creo que eso es una gasolina muy efectiva, que eso nos mueve, nos hace pues, estar en la lucha, estar Claro. en la pelea, digamos, y que si no fuera por eso, claro, si todo fuera maravilloso y viviéramos en un país justo, en ¿No donde habría caricatura, Helio? pues, tal vez sí habría, pero de otros temas, ¿no? Ajá, Como sí, sucede en algunos países de Europa, que yo me doy cuenta que sus caricaturistas se dedican más a la caricatura de humor y que hacen caricaturas sobre el golf sobre las cosas domésticas en la casa y que en fin, ¿no? Que también son interesantes, importantes, porque también hay muchas situaciones que se prestan para la caricatura, pero la caricatura política, como estamos acostumbrados aquí en México, sí necesita que haya ese impulso o esa inquietud, ¿no? Esa descontento en el fondo, ¿no? ujú. Bien. Helio, pues como siempre agradecidos de tu amabilidad de concedernos tiempo y de permitirnos compartir contigo pues los entretelones de tu trabajo. Gracias, a reserva de lo que desees agregar e invitando a la gente a que puede ya comprar el libro Nuestra Democracia, que es una recopilación de caricaturas del maestro Helio Flores. Así es que, Helio, a reserva de lo que desees agregar, yo, gracias como siempre. No, Julio, al contrario, el agradecido soy yo. Como, como te mencioné en un Twitter que publiqué ayer o antier, no me acuerdo bien, porque yo pensaba dar la noticia en el Twitter, ¿no? Poner, ya salió mi libro. Cuando me di cuenta ya lo habías publicado tú. Entonces, como puse ahí, te llevaste la exclusiva, Julio. Así es, Elio. Pero, ahora que me invitas a venir aquí y platicar de ese tema, pues yo encantado y te lo agradezco muchísimo. Al contrario, Elio, que estés muy bien, seguimos en contacto y ya seguiremos viendo, hablando, dibujando sobre nuestra democracia. Gracias, Elio. Gracias a ti, Julio, y un saludo para ti, tu equipo, toda la tripulación, y un saludo también para la gente que nos haya estado escuchando y recomendarles que compren el libro porque puede resultar interesante. Muy bien. Gracias, Elio. Buenas tardes y Gracias, hasta pronto. gracias a ti, Julio.